Alonso, creo que ya podemos comenzar a grabar y ya vamos a comenzar. Este, entonces, muchísimas gracias a todos los que están acá por venir a esta interesante ponencia, charla. Y con nosotros tenemos a Dani, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero a Dani Pujada. Y ella tiene una amplia trayectoria en lo que es biomedicina, ciencias de la vida y también otra parte muy, muy interesante que nos llamó la atención y por la cual creemos que es importante compartir la experiencia con ustedes es la de comunicación en la ciencia, ¿no? Y de hecho, así como pueden haber visto en las redes, ella maneja en Instagram, en la plataforma por la cual nos contactamos con ella, eh, maneja su cuenta de Peruvian Pipette. Entonces, estamos, de parte de todo el proyecto, le estamos muy agradecidos por tenerte acá. Y este, más o menos como que para comenzar la charla, siempre tenemos como una dinámica a la que le hacemos a todos los expositores. No es nada del otro mundo, solamente es para que los ponentes también te lleguen a conocer y nosotros también. Ok. Entonces, es básicamente, es contar tu vida en un minuto y a veces es retador porque es lo que se te venga a la mente, pero puedo yo hacer un ejemplo mientras quizás vas pensando lo que puedas decir en un minuto Ujú. y de allí ya voy a dar un ejemplo de cómo sería la dinámica y ya luego tú podrías comenzar con el esto y de ahí ya comenzamos con la exposición. Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a poner de un minuto. Entonces está ahí. Un minuto. Ok. Entonces digo, ya, mi nombre es Rubí Cristal Calderón Jacinto. Algo curioso que siempre les llama la atención a las personas es por qué Rubí Cristal. Y básicamente son como que rocas y piedras, porque mi familia está inmersa en lo que es la minería. Soy de Cajamarca, soy la tercera de cuatro hermanos, tengo de mascota dos tortugas, estudio farmacia y bioquímica. Actualmente estoy en Lima, pero extraño mucho Cajamarca porque soy de Cajamarca, del norte del Perú. ¿Qué más? 26 segundos. Mi color favorito es el guinda. Em, Me gusta mucho salir a caminar, me gusta mucho el campo, en verdad. Eh, Quiero seguir como algo en productos naturales y, y, ah, y algo que más lo que más me da miedo quizás son las alturas y lo que no me gusta comer es el apio. Detesto el apio. Y ahí ya son como que, ya, eso es un minuto. Entonces, hice mi intento en la Sí. dinámica, entonces me avisas para comenzar el esto Ok, y yo también tengo aquí uno para visualizarlo mejor. ya, perfecto, mejor, porque con mi esto sí. Ya, Ok, entonces, eh, entonces, ¿empiezo? sí. Ok. Mi nombre es Adani. Fui llamada después de mi padre porque su nombre es Daniel y siempre fue chistoso esa anécdota cómo me pusieron el nombre porque según él dice que solo le aumentó una A adelante de su nombre, a Dani. Tengo dos hermanos, yo soy la mayor, me sigue una hermana y luego mi hermanito pequeño. Em, Estoy casada, tengo a mi esposo es de las Filipinas. Em, ¿Qué más? Tengo como mascota un gato que lo pueden ver aquí atrás. ¿Qué más? Mi plato favorito es el arroz con pollo, con su papa a la huancaína, por supuesto. La última vez que visité el Perú fue en el 2015 y no he vuelto. Iba a regresar. A ver, listo. Listo. No se preocupen que voy a compartir más de mi historia durante la exposición. Ya, Dani. Entonces, sin más preámbulo, ya te doy el pase y encantados de tenerte acá. Muchas gracias. A ver.
¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. A ver, quiero sacarlo del chat. Ok, ok. Empecemos entonces. Gracias por la introducción. Como decía Rubí, yo soy docente de ciencias en el Departamento de Ciencias Biomédicas en una universidad aquí en Atlanta, Georgia. Atlanta o Georgia se encuentra al sureste de los Estados Unidos. Y también soy mentora y creadora de contenido, comunicadora académica a través de mi cuenta Peruvian Pipette, donde también a veces doy como tips académicos, ¿no? para los estudiantes. Primeramente, quisiera agradecer a los que me contactaron, los organizadores de este evento, por crear este espacio, ¿no? Y también a ustedes, los presentes, por venir a escuchar este tema que no mucho se habla. Yo creo que es muy importante también saber ese lado de la educación de la ciencia para poder analizar, ¿no? Y de alguna manera como alumnos eh, terminar pues los cursos con éxito, o como profesores ayudar a que nuestros alumnos se gradúen con éxito en estas carreras de STEM, ¿no? Que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son las siglas. Primeramente quisiera empezar con algunas estadísticas, ¿no? Que nos abren los ojos y son pues indicaciones de brechas que no se están cerrando y necesitan atención, ¿no? Las carreras de STEM ocupan un puesto muy avanzado en la competitividad económica, ¿no? En un mundo que ya es mucho más globalizado. Y sin embargo, ¿no? A pesar de la importancia que estos profesionales en STEM son, la tendencia mundial de los jóvenes que optan por estas carreras ha estado en declive, ¿no? Durante las últimas décadas. Por ejemplo, en el Perú, alrededor de 23% de los jóvenes se están matriculando en las universidades con el propósito de terminar una carrera profesional en STEM, pero estudios, ¿no? por el CONCITEC del Perú ha dado a conocer que el Perú enfrenta problemas, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos para realizar investigación, innovación, ¿no? Y que permita pues el desarrollo y sostenible de estas investigaciones, ¿no? Para que seamos un país competitivo. Y pues con el fin de incentivar esta formación del capital humano en estas áreas de STEM, es muy necesario comprender cuáles son los factores que está causando este declive, ¿no? en los estudiantes que deciden por estas carreras, o cuáles son los factores por qué estos estudiantes no están terminando estas carreras, ¿no? Como que al final de la mitad de carrera, como que se desilusionan y pues optan por no finalizar con éxito, ¿no? Y para ahondar un poco más en el tema, les traigo aquí una analogía para entender más a fondo. Esta tubería, ¿no? que ven aquí representa la carrera de STEM. Y el agua que recorre esta tubería son los jóvenes peruanos, ¿no? Que va por esta tubería. Y vemos que al final solo un pequeño porcentaje pues se gradúan con éxito, y vemos que es un poco porcentaje, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el problema que mencionaba antes, ¿no? Que
y que seguimos afrontando en STEM es que esta tubería tiene quiebres, ¿no? Tiene fugas y estos estudiantes pues se escapan pasivamente, ¿no? De las carreras de STEM sin discutir por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué se van? Entonces, al ver pues estas fugas, ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué se dan estas fugas? ¿Por qué hay estas brechas? Y es que en verdad no hay un factor a cual apuntar directamente, ¿no? Es un conjunto de factores que pueden solucionar este problema que es gradual, ¿no? Y quizás tú me dirás, ¿qué tal si reclutamos más estudiantes, ¿no? Para esta carrera en STEM? Y yo te diría, pues sí y no por un lado, porque como única solución final, pues no creo que sea lógico eh, poner, ¿no? Más agua o más personas en esta tubería si vemos que igual hay estas quebraduras, ¿no? Igual hay estas brechas, igual estas fugas existirían e incluso la fuga se daría con más velocidad, ¿no? Más rápido, si no determinamos qué factores nos ayudan a cerrar estas brechas, ¿no? Entonces, el agua o la cantidad de jóvenes que entran a la universidad interesados en STEM no es como un parche, ¿no? A esta tubería, ¿no? Hay muchos otros factores. Y ahora les voy a poner a pensar un poquito, ¿no? Y quisiera que se pregunten esto, ¿no? ¿Qué factores crees tú que influencian a los jóvenes peruanos a dejar su carrera en STEM? ¿No? Quizás te encontraste en un momento de tu carrera que querías ir a la toalla. ¿Por qué crees que fue? En lo personal a mí me pasó y más adelante les contaré mi historia, pero ¿qué factores crees tú o has escuchado de otros colegas que hacen pues que estos estudiantes desistan de su carrera? Y si por favor pueden dejar estas respuestas en el chat para poder verlas. Pueden participar normal, no hay problema. ¿Piensan que van a ganar poco? Gracias, Gabriela. ¿Quién más? ¿Por qué creen que estos peruanos desisten de su sueño de terminar esta carrera en STEM? Falta de oportunidades dentro del Perú. ¿Quién Creo más? que ahí hay otros también. Hay varios. No hay centros de investigación. Pensar que no van a encontrar trabajo. A ver, muy poca paga en Perú. Largo entrenamiento. Sí, es el compromiso, ¿no? Por el doctorado, el PhD es largo. Sí. ¿Ibas a decir algo, Ruby? Creo que también otro factor sería el hecho de a veces no hay ese role model, ese ejemplar que tienes como que cercano a ti, o a veces te cuesta mucho encontrarlo, ¿no? Entonces pensar que eso es imposible, puede ser como que un poquito medio Difícil. debilitante, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. El modelo a seguir, no, no se ven. Por ejemplo, aquí un montón, y yo misma he pasado por eso,
En mi universidad habían pocos latinos y, o sea, menos peruanos. Entonces, no me veía pues como investigadora, no me veía como profesora o como doctora, ¿no? Entonces, en ese momento sí, uno pasa esto por la mente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más han puesto? Fracaso académico, que reprueben cursos, sí, a veces estos son los estereotipos, ¿no? Que las ciencias, que las matemáticas siempre son los cursos difíciles, ¿no? Es difícil y hay opciones más lucrativas en Perú, sí, 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 sí. Qué bueno, gracias por participar. Todos estos factores son muy válidos y pues tenemos, ¿no?, que ver, que saber primeramente qué factores influencian a nosotros, a estos estudiantes, para abordar de mejor manera el tema, ¿no? Y una vez revelados estos, eh, quizás encontremos pues estrategias para enfocarnos más en cómo cerrar estas brechas, ¿no? Y ustedes han nombrado la mayoría de estos, yo solo los tengo como términos generales, pero quisiera nombrar primero a la sociedad, ¿no? A veces las personas se sienten discriminadas, como por uno se identifica, ¿no? Ya estando en el área STEM, a veces pasa eso. Estereotipos generales, ¿no? Especialmente, no sé, a veces las personas piensan que los científicos somos raros o como que, no sé, vivimos en nuestra burbuja. Más que todo también a las mujeres, sabemos que somos minoría en el área de STEM y a veces pues las personas pueden decir como que mejor déjaselo a los varones, no es como que para ti esto, ¿no? No sé, mejor anda a planchar o a cocinar, ¿no? Hay gente, y he escuchado esto antes, así que así es el pensar de las personas, ¿no? Entonces hay estos estereotipos. En el contexto educativo vemos la falta de mentoría y la falta de modelos a seguir, como mencionaba pues Rubí, ¿no? También vemos la malla curricular que se usa, los tipos de métodos usados, ¿no?, al enseñar la ciencia para que no sea aburrida, quizás la falta de apoyo en la casa o los mismos familiares, ¿no?, amigos. Eh, Muchos han mencionado esto, que son los recursos y líderes, ¿no?, de política que tiene el mismo país. Eh, y también influye la característica personal del mismo alumno, ¿no? Porque todo lo mencionado va a afectar a su rendimiento, ¿no? Entonces, su toma de interés hacia estos cursos, en su confianza a lograr las metas, ¿no?, el prejuicio y también otras pues habilidades de este estudiante. Entonces, todos estos factores van a representar las grietas y brechas causadas por estas barreras, ¿no?, que a veces hay. Y en adición a eso, quisiera mostrarte pues este esquema que muestra estos factores, ¿no?, cuál causan estas grietas, estas brechas en la tubería de STEM y que pueden ser usadas como estrategias, ¿no?, para incrementar el interés en los jóvenes para que se inclinen por carreras STEM o se mantengan motivados a quedarse en su carrera, ¿no? Como vemos, no solo se necesita una sola persona, ¿no?, para incrementar este interés, esta motivación. Se necesita varias personas en cada entidad que vemos aquí, peleando pues por el mismo propósito, ¿no?, en cada una de estas áreas. Yo, por ejemplo, siendo parte del sistema educativo,
tengo presente que esta sección, ¿no? Son factores que van a afectar el rendimiento, el rendimiento, la participación y la progresión de los cursos en STEM por mis estudiantes, ¿no? Y al enseñar con mi labor puedo crear como que un impacto, ¿no? En ellos, ya que tengo bastantes posibilidades o sí, bastante tiempo, ¿no? Con ellos para poder cerrar pues alguna de estas brechas al menos, ¿no? Y tengo varias características, ¿no? De la institución educativa, todo lo que conlleva, por ejemplo, está el perfil de un profesor, ¿no? Cuáles son sus creencias, cuáles son sus expectativas, ¿no? Qué valores trae, ¿no? Porque eso va a influir en cómo se comunica con los estudiantes. En su experiencia, eso se refiere a, pues, qué tanto sabe de la materia que está enseñando, ¿no? El plan de estudios, los materiales, recursos que usa, ¿no? Para que los estudiantes puedan aprender y que ayude a los estudiantes a tener una experiencia muy memorable para la ciencia, ¿no? Que los mantenga motivados. También está entre ellas las estrategias de los docentes, ¿no? Para que la ciencia no sea aburrida. Las interacciones entre el maestro, estudiante, ¿no? ¿Qué tan accesibles somos nosotros los profesores con nuestros alumnos, ¿no? Las interacciones también de estudiante a estudiante, ¿no? Cómo nosotros manejamos esa comunidad, ¿no? Para crear buenos vínculos también entre ellos, compañeros. Las prácticas de evaluación, ¿no? Los exámenes, los quizzes, todo eso incluye ahí, que pues que tienen que ser justas para todos los alumnos, ¿no? Y también que tienen que ser efectivas basado en lo que el profesor o profesora está enseñando. Por último, pues promover la participación de extracurriculares de los estudiantes, ¿no? Y como vemos en esta área, ¿no? de este gráfico, vemos que la inversión en la capacitación y el desarrollo, el desarrollo profesional de los profesores es bastante crítico, ¿no? Para poder fomentar el interés entre los jóvenes, ¿no? De STEM. Sin embargo, es insuficiente por sí mismo, ¿no? Porque, como mencioné, hay otros factores, ¿no? Está la sociedad, está la familia y amigos y también está el mismo estudiante, ¿no? Que también estos factores tienen que ser abordados para lograr, pues, que nuestros jóvenes permanezcan en la carrera. Y bueno, esta es una parte que quería mostrarles del problema que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Pero aquí viene lo interesante y en lo que me voy a enfocar hoy, pues son las estrategias que docentes deberían usar, ¿no? Con los alumnos y tú como estudiante, ¿qué deberías hacer para poder sobresalir? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Creo que todo bien. Igual si el público tiene preguntas, lo puede ir dejando por el chat para que te puedan responder. Sí, no. Perfecto. Ok. Bueno, entonces primero lo primero, ¿no? ¿Qué dice la ciencia acerca del aprendizaje? Primeramente, yo no soy neurocientífica, ¿ok? Solo soy científica. Es más, mi tesis fue acerca del cáncer de colon. No estaba estudiando cerebro.
esto es muy interesante porque la neurociencia nos va a proporcionar como educadores y también como estudiantes, ¿no? La base científica para comprender algunas de las mejores prácticas en la enseñanza y de esta manera ofrecer, ¿no?, una forma adicional y comprender también los desafíos que experimentamos en la clase, ¿no?, en el aula. Y al comprender cómo biológicamente nuestros estudiantes aprenden o cómo ellos resuelven problemas, eh, podemos usar pues diferentes estrategias de enseñanza que son los mejores, ¿no?, basados en ciencia, para ayudar a estos estudiantes que quizás sean principiantes y también a los experimentados para que puedan establecer y reforzar conexiones entre los temas que son enseñados en el curso, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ciencia? El aprender cambia la estructura física del cerebro, ¿ok? Y al cambiar la estructura, esto altera la organización funcional del cerebro. Y la ciencia también nos dice que diferentes partes de nuestro cerebro estarían listos para aprender a diferentes tiempos, ¿ok? Nosotros, no sé si han tomado alguna clase de neurología, pero si vamos a la parte celular, ¿no?, del sistema nervioso, estos componentes se llaman las neuronas, ¿no?, que es la unidad funcional de recepción y la respuesta a los estímulos que tienes en tu entorno, ¿no? Las neuronas tienen la capacidad de transportar información en forma de un impulso nervioso, ¿no? Y gracias a estas conexiones entre neuronas, ¿no?, que se llaman sinapsis, y más adelante les voy a mostrar una imagen de una sinapsis. Esta información pues puede viajar, ¿no?, de un lugar a otro del organismo. Y a medida que ocurre tu aprendizaje, las neuronas van a cambiar de manera que aumentan la velocidad y eficiencia de estas conexiones que tienen entre ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pues estudiando una asignatura, ¿no?, a través de nuestra vista estamos leyendo, ¿verdad? Y enviamos información visual a la región cerebral, ¿no?, que se encarga de procesar lo que hemos leído. Y con la sinapsis, que son cuando las neuronas se están juntando, ¿verdad? Esta información va a viajar a regiones del cerebro que se encargan pues de memorizar lo que estás estudiando. Y esto permite que realices estas acciones repetidas veces o a veces intentas recordar una palabra ya memorizada, ¿no? Estas sinapsis que crean tus neuronas van a formar esta respuesta cerebral, ¿no?, aumentando la cantidad de esta sinapsis y aumentando la eficacia de esta sinapsis. Entonces, es más, los científicos nos dicen, ¿no?, o antes creían que el cerebro humano se formaba a temprana edad, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ellos pensaban que a los 5 años ya tu cerebro estaba formado, ¿no? Pero al hacer más investigación, al escanear más estos cerebros, ¿no?, y con la tecnología, han encontrado que el cerebro pasa por varios cambios radicales, ¿no?, especialmente por la adolescencia, y que el exceso de materia gris que hay en tu cerebro, como que es removida con el tiempo, ¿no? Y esto hace que estas conexiones entre tus neuronas pues sean más especializadas y más eficientes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, las partes del cerebro que controlan el movimiento físico, tu visión o los sentidos, estas partes maduran primero, ¿no? Mientras que las regiones en el lóbulo frontal, ¿no? de tu cerebro, que controlan el pensamiento superior, también que controlan tu manera emocional, que controlan tu razonamiento, tu planeación, tu comunicación, básicamente todo lo que es ser un adulto, ¿no? No terminan de desarrollarse sino hasta los inicios de tus 20 años. Entonces, imagínense, ¿no? Los cerebros de nosotros o de los alumnos pues están siempre experimentando cambios, ¿no? de materia gris, y estas conexiones todavía están en construcción. Y creo que por eso también nos ayuda a comprender, ¿no? cómo somos como adolescentes, ¿no? No sé si todavía no sabemos planear bien y todo eso, ¿ok? Entonces, seguimos. ¿Qué debe suceder en el cerebro durante el aprendizaje? La estructura, ¿no? y acciones de las neuronas, como mencionaba antes, están en completo cambio, ¿no? Y esto es para que puedan sostener información a largo plazo de memoria, ¿no? Porque el objetivo realmente de aprender es que cuando tú ves la información, no solo la tengas en tu memoria de corto plazo, sino que la muevas a tu memoria de largo plazo para que puedas rendir bien tu examen, ¿no? ¿Qué más pasa? En el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, los lóbulos parietales, ¿no? del cerebro, también están involucrados en la formación y también almacenamiento de recuerdos de a largo plazo. Entonces, esto son las partes que están más activas cuando se da este tipo de aprendizaje, ¿no? También cabe mencionar que el hipocampus es esencial para la formación de memoria. Otros cambios que ocurren entre las neuronas es que estos cambios se dan en las cantidades de neurotransmisores, ¿no? que son biomoléculas que permiten la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, ¿no? y mediante esta sinapsis. Entonces, estas son diferentes tipos de neuronas, ¿no? y cuando están juntas, ¿verdad? se crea una sinapsis. Y si le damos zoom, ¿no? si acercamos más entre estas dos neuronas, vemos esta sinapsis, ¿verdad? Estas moléculas rojitas que vemos aquí son los neurotransmisores que son dadas por las neuronas, ¿no? y que va a permitir que la transmisión de información se dé, ¿no? entre una neurona y la otra. Y ¿qué más? Cambios en las conexiones entre neuronas, porque las neuronas necesitan hacer nuevas sinapsis, ¿no? nuevas conexiones todo el tiempo, y tratar de borrar existentes sinapsis, ¿no? con otras neuronas. Entonces tú te preguntarás, ¿qué podemos hacer ¿no? como personas para que se dé esto, ¿no? Pero antes de responderte esa pregunta, vamos a hacer otra actividad con ustedes, ¿sí? ¿Qué les parece? Les voy a dar 20 segundos para mirar la imagen que viene a continuación, ¿ok? Cuando se acabe estos 20 segundos, quiero que escribas todas las cosas que recuerdes de esta imagen,
¿ok? Y no vale hacer trampa, por favor. No le den screenshot. Más vale que participen de buena fe, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí el cronómetro y lo voy a poner. 20 segundos entonces, ¿ok? Y va. Solo miren la imagen. Ok, basta. Ahora traten de escribir todas las cosas que han visto. Lo pueden hacer en el chat o en papel y lápiz a mano, como quieran. Escriban todas las cosas que han visto en esa imagen. Ok. Sí, ok. Sí, bastante gente se acuerda. Ajá. Pero bueno, gracias por compartir. Solo les he dado 20 segundos, ¿verdad? Y creo que no ha sido, y me van a decir que no ha sido suficiente para poder recordar todo lo que está pues ahí en esta imagen, ¿no? Y lo mismo pasa pues con el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje necesita tiempo y memoria, ¿no? Tiempo para poder tratar de categorizar todas esas cosas que habían en esa imagen, y no sé si se dan cuenta, hay, hay animales, ¿verdad? Hay cosas del gimnasio, hay cosas de casa, hay plantas, ¿no? Hay diferentes categorías, ¿no? En esta imagen. Entonces, los cerebros, pues, de nosotros, de los estudiantes, no podemos categorizar cómo los profesores lo hacen, ¿no? O alguien avanzado que ya ha estudiado ese tema lo puede hacer. Entonces, el aprender requiere memoria, ¿ok? El aprender requiere primero la codificación, que es la entrada de información, ¿no? Luego requiere almacenamiento, perdón, de esta información y requiere la recuperación de información sobre lo aprendido, ¿no? Lo que cuando tú das tu examen, cuando tú das tu quiz, ¿no? Entonces, por partes, ¿verdad? Y también la ciencia nos dice que hay etapas de la memoria. Tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo que les estaba hablando, ¿verdad? Que muchas veces si la información se queda ahí, no vas a poder recuperarla, ¿no? Va a ser difícil, pero si pasas esta información a la memoria de largo plazo, pues va a estar ahí impregnada, ¿no? Quizás algo se pueda perder, pero al menos va a quedar ahí como experiencia. Entonces, como profesores o educadores, ¿qué podemos hacer para ayudar a que nuestros alumnos aprendan? ¿No? Y les voy a dar aquí algunos ejemplos, ¿no? Basado en cómo brindarles la información, pues tenemos que organizar su conocimiento, ¿no? Organizar el curso, ¿no?
siempre es bueno saber nuestra audiencia como profesores, qué cursos han llevado antes, ¿verdad? O qué cursos están llevando ahora para poder crear quizás vínculos o crear ejemplos relacionados para que ellos puedan acordarse, ¿no?, del tema. Usar mapas conceptuales es muy de mucho beneficio, ¿no? También construir conocimientos sobre lo que ya saben, ¿no? Siempre preguntarles a los alumnos qué sabes de este tema, ¿no? Al iniciar una clase, ¿no? Para saber cuáles son sus opiniones. Quizás ellos, no sé, sepan más que nosotros aún y nos puedan ayudar, ¿no? A llevar la clase. También es bueno que guíes el procesamiento, la visualización y la manipulación de la información que les das, ¿no?, a tus alumnos. Es como que tratarlos de llevar de la mano, ¿no? Porque tú como profesor ya has visto este tema muchísimas veces, ¿no? Y quizás no, esta información no sea nueva para ti, pero para ellos es la primera vez que lo ven, ¿no? Entonces tienes que ayudarlos a crear este vínculo y mencionar el propósito sobre todo de por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo, ¿no? Seguimos con la entrada de información. Tienes que organizar el material, ¿no?, en partes o unidades pequeñas. Está el todo parte todo, que significa que al presentar tu clase, pues tienes que dar como una idea general, ¿no?, el propósito de por qué estamos viendo, o quizás relacionarlo más con el mundo exterior o aplicación ya en el área de trabajo, ¿no? Y ya luego ir como que lo más detallado del tema y al final terminar con esa idea grande, ¿no? Cursos centrados en el alumno, a eso me refiero como que más, como decía antes, tienes que conocer tu audiencia, ¿no? Puedes hacerlo a través de quizzes al principio del curso, ¿no? Para saber qué tanto saben o quizás una encuesta, ¿no?, con ellos. También está dos tipos que justamente uso de enseñanza, que se llama transparencia en el aprendizaje y la enseñanza, TILT, que en general habla de ser transparente con los alumnos, ¿no? Explicarles el propósito de la asignación o del proyecto que les estás dando, tener en regla las rúbricas, por ejemplo, cada punto que vale, ¿no? Es como que a veces los estudiantes nos ven como los malos, ¿no? Porque siempre piensan que les quitamos puntos, pero si eres transparente con el alumno y le dices básicamente en qué te estás basando para calificarlo, creo que eso también los motiva y como que la idea que ellos tienen es más clara al presentar pues cualquier proyecto, ¿no? También está el aprendizaje de indagación guiada, orientada en procesos, y esto es más que todo, se da en grupos en clase, no son actividades dadas en clase, donde el maestro pues les da la información a los alumnos vía online, no sé, ahora últimamente es así, vía virtual. Ellos repasan la lectura en su casa y ya luego se reúnen vía virtual solo para hacer estas actividades, para que apliquen el tema que han visto ellos mismos, ¿no? Y esto es todo dado por grupo, ¿ok? ¿Qué más? Repite y refuerza a medida que se agrega material nuevo, ¿no? Y esto también viene de, otra vez, guiar a los alumnos, ¿no?
Hay muchos datos sobre la importancia de la repetición para apoyar el aprendizaje. Como mencionaba, el cerebro forma memorias a largo plazo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de veces que el evento o hecho es repetido. Por eso que en las matemáticas siempre te dicen, ¿no?, que practicar hace al maestro, o la práctica hace al maestro, ¿no? Y siempre nos están dejando bastantes problemas para poder resolver otros problemas en el examen, ¿no? Por eso es bueno la práctica, porque el repetir te va a ayudar pues a reforzar lo que has aprendido. En el tema de almacenamiento, también trata tú como profesor pues de dar lecturas de 5 a 10 minutos, ¿no? Porque una clase de muchas horas a veces no es beneficioso, especialmente para el aprendizaje. Sabemos que nuestro enfoque, tema de atención, solo dura por unos minutos, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta eso. Como decía antes, tienes que tratar de promover muchos ejemplos, ¿no? El humano aprende por ejemplo, entonces eso creo que elimina dudas, ¿no? En cualquier asignación, cualquier tarea que les puedas dejar a los alumnos. Y pues también es beneficioso para el profesor, ¿no? Porque es menos preguntas para ellos. Esta palabra no la llegué a encontrar en español, pero se dice scaffolded asignaciones o tareas, ¿no? O proyectos. Y es básicamente partir, ¿no? Tenemos un proyecto y lo vamos a partir en partes durante todo el semestre. Y es así como yo hago los proyectos en mis clases, porque me gusta que mis estudiantes pues primero se enfoquen en una parte del proyecto, ¿no? No sé, la introducción primero, yo les doy feedback, ellos la revisan y ya cuando está en un estado mejor esa introducción, recién pueden ir a elaborar, no sé, los métodos de ese reporte, ¿no? Es menos aglomerado, los estudiantes no se sienten tan presionados, ¿no?, en hacer sus proyectos. Por eso me gusta usar ese tipo de asignaciones. También tenemos la elaboración y aplicación de lo aprendido, ¿no? Donde vamos a utilizar diferentes actividades de aprendizaje activo, ¿no? Como ya mencioné, ponerlos en grupo, a compartir ideas o quizás darles diferentes proyectos, ¿no? Como reaccionar al pasado o un proyecto de investigación, ya depende pues del curso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. El manejo del tiempo pues también es muy importante, ¿no? Como profesor creo que tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y tenemos que ser organizados para que nuestros alumnos también lo sean o tal vez motivarlos de esa manera. Lo que me gusta a mí es proveer un calendario o horario del todo el semestre del curso para que ellos también sepan pues mis expectativas, ¿no? ¿Qué se va a hacer cada semana en el curso? Esta parte de humanizar tu clase es un tema que se ha dado mucho, especialmente por la pandemia, ¿no? Incrementa la motivación de los alumnos, ¿no? Y humanizar, ¿por qué digo? Porque los profesores pues no somos máquinas, ¿no? No somos máquinas que estamos ahí solo dictando la clase y calificándote, no, también somos
personas como ustedes, ¿no? Entonces, la pandemia también nos ha afectado a nosotros, lo mismo que te ha afectado a ti. Entonces, tenemos que mostrar pues esa calidad humana que tenemos, especialmente cuando pasó esto de la pandemia el año pasado, ¿no? Muchos alumnos no tuvieron acceso a internet, muchos alumnos tuvieron que salirse de las clases porque su familiar quizás estaba pasando por la enfermedad, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones en cómo puedes humanizar tu clase es, por ejemplo, aquí es comunicarte antes que las clases empiecen, ¿no? Preguntarle a los alumnos si pues tienen conexión a internet, cámara, ¿no? Hasta un laptop si tienen, ¿no? También aquí muchos estudiantes se fueron a sus países, ¿no? Entonces no están en el horario pues de aquí de Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo que mi colega tenía un estudiante en la India y pues las horas, si se conectaban virtualmente, las horas eran diferentes, ¿no? Entonces teníamos que pensar en toda esa logística, ¿no? En cómo acomodar al estudiante. Como te digo, nosotros los profesores también somos humanos, entonces yo creo que como estudiante tú puedes aprender también de los errores de otros, ¿no? Y puedes compartir como profesor tu carrera, ¿no? Tu camino, en cómo has llegado aquí. También crea comunicación entre sus propios compañeros porque pues ellos mismos están pasando por lo mismo, ¿no? Van a tomar el mismo examen, van a tener que estudiar lo mismo, van a tener que hacer el mismo proyecto. Entonces están pasando por lo mismo y si les ayudas a crear pues esta comunidad entre ellos, quizás se apoyen más, se motiven más, especialmente como hemos estado pues todos alejados en sus casas, ¿no? Se requiere esta ayuda, este empujón entre alumnos. Finalmente, la recuperación, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que los alumnos rindan bien? Pues utilizar evaluaciones variadas, ¿no? Diferentes cuestionarios, utilizar preguntas complejas basadas en hechos, basadas en conceptos, no mucho que no se requiera de memoria o, por ejemplo, no me gusta dar exámenes que son de multiple choice, que solo es para marcar de no sé, a D, ¿no? Me gusta que ellos expresen, escriban, ¿no? Un problema, ¿no? Resuelvan un problema en vez de solo preguntarles ese tipo de preguntas. También a hacerles preguntas antes de la clase, ¿no? Después de la clase y crear también discusiones entre ellos, ¿no? Para fomentar pues el aprendizaje de la materia de lo que estemos viendo. Y por último, y esto ya lo saben ustedes, ¿no? Estas acciones que apoyan al funcionamiento y la recuperación del cerebro, que no se deben olvidar, ¿verdad? Es como que lo vemos ahí, pero en realidad sí afectan nuestro cerebro, sí afectan cómo aprendemos, ¿no? Que es el dormir, que hay mucha evidencia de la consolidación del aprendizaje cuando duermes, ¿no? También está buena dieta, ¿no? No mucha grasa, afecta la glucosa, el ejercicio, ¿verdad? Básicamente actividades que pues te ayudan a reducir el estrés, hidratación y trata de no pues hacer tantas cosas al mismo tiempo, especialmente si estás tratando de aprender algún tema, ¿no? Lo estás estudiando. ¿Alguna pregunta?
¿Vamos bien? Ok. Esa es la última parte. Ok, ¿qué podemos hacer como alumnos? Ok. Como alumnos tienes que invertir tiempo en trabajar en ti mismo, ¿no? Para que pues seas mejor apoyado, ¿no? Porque si no sabes realmente dónde necesitas ayuda, entonces cómo vas a ir a recurrir a esa ayuda, ¿no? Tiene que haber un cambio previo en ti, ¿no? Darte a entender cuáles son las habilidades que son buenas para ti, o las habilidades que necesitas practicar más o desarrollar, ¿no? Y con esa mentalidad ya te puedes plantear para el futuro. Quisiera hablar también aquí de la mentalidad de crecimiento. Es algo que menciono cada vez que empiezo un curso, como expectativa, ¿no? Para darle ese ejemplo o como que motivar a mis estudiantes ese semestre, ¿no? No sé si han escuchado acerca de estos dos tipos de mentalidades que fue definido por una psicóloga. Está la mentalidad fija, ¿no? Que personas que tienen esta mentalidad piensan que la inteligencia es innata, piensan que no sé, las personas han nacido inteligentes, mientras las personas con mentalidad de crecimiento eh, piensan que la inteligencia se desarrolla con el tiempo, ¿no? Estas personas con mentalidad fija tienden a evitar los retos, ¿no? Evitan el fracaso, se rinden fácilmente, ven el esfuerzo como algo eficaz, no siguen los consejos del profesor o profesora o de mentor, no ignoran ese feedback, se sienten amenazados con el éxito de otras personas, ¿no? Y como resultado, pues, no van a poder alcanzar un estado de estabilidad y no van a poder desarrollar todas esas capacidades que tienen, ¿no? Pero en cambio, una persona con mentalidad de crecimiento va a hacer todo lo contrario, ¿no? Ellos van a estar enfrentándose a los retos, siempre están decididos a aprender, aunque cometan mil y un errores, ¿verdad? Persisten hacia estas dificultades, ven el esfuerzo como camino al aprendizaje, ¿no? Ven el feedback, aprenden de ellos, encuentran inspiración en otras personas y como resultado pues consiguen lograr sus objetivos, ¿no? Entonces hay que sentarnos a evaluar nosotros mismos y tratar de entender, ¿no? ¿Con qué mentalidad estoy yendo pues a la universidad? ¿No? O con qué mentalidad estoy enfrentándome a la vida, ¿no? Porque no solo esto se refiere a tus cursos en la universidad, también es cómo tú percibes la vida, ¿no? Entonces, sí, quería mencionar eso como trabajo en ustedes, ¿no? Primero. Ahora, me gusta esa frase porque dice, no aprendemos de nuestras experiencias, aprendemos reflexionando sobre la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué cambios de estrategia o desempeño podrías haber realizado para mejorar tu aprendizaje en tus cursos futuros, ¿no? Por ejemplo, no te fue bien un semestre en un curso, entonces siéntate y pregúntate cómo puede cambiar eso en el siguiente semestre, ¿no? ¿Cómo puedo enmendar esos errores, ¿no? Y basado en esta experiencia, pues vas a reflexionar, vas a planificar diferentes estrategias para que puedas pasar pues con éxito tus cursos que vienen, ¿no? Por ejemplo, quizás te falta crear un
un ambiente, ¿no? Para estudiar, ¿no? Quizás, no sé, en tu sala o en tu cuarto, o quizás tengas un lugar de oficina, ¿no? O te gusta el ruido y te vas a un café, ¿no? O en el parque, no sé, tú mismo conoces dónde eres tú mejor productivo, ¿no? O te sientes bien estudiando, ¿no? Tú sabrás dónde. También el ser más organizado, ¿no? Lleva tiempo aprender esto y aún ya de grande uno combate con estos temas, ¿verdad? El ser organizado, pero es mejor empezar pues desde temprano, ¿no? Agrega las fechas importantes de tus asignaciones en tu calendario. Este es un ejemplo, a mí me gusta usar el Google Calendar, pero mucha gente lo hace de manera física, no escribiendo, u otra vez lo que resulte mejor para ti con tal de que estés organizado, ¿no? Y se debe de tener pues disciplina para eso. Te recomiendo bloquear tiempo, ¿no? Para que veas tus lecturas, para tu repaso, no sé, el tiempo para que realices tus proyectos, ¿no? Y todo ponerlo pues en tu calendario para que lo sigas, ¿no? Como una rutina, ¿no? Algo estructurado. Siempre ayuda. Eh, ¿Qué más? También me gusta usar el tema Pomodoro, ¿ok? Esta es una herramienta que si vas a este link te va a ayudar o te da un timer, un cronómetro de 25 minutos y durante estos 25 minutos pues te sientas a trabajar o escribir en tus cosas, ¿no? Luego de esos 25 minutos te da el chance de darte un break de 5 o 10 minutos, pero acuérdate de no entrar a tu Instagram o a TikTok, ¿no? Porque si no, ahí ya te quedas para siempre. Entonces, sí, trata esta herramienta Pomodoro para que te ayude como a estructurarte, ¿no? Cualquier cosa que tengas que lograr ese día, porque podemos poner en nuestro calendario como que, ok, estas 3 horas me voy a sentar a escribir. No, pues eso no va a pasar porque vas a ser interrumpido, ¿no? En cambio, si tienes como que esta estructura, 25 minutos y luego otros 25 minutos, como que te da ese tiempo de recuperarte, ¿no? También otra cosa es la comunicación que tienes con el profesor, ¿no? Es valiosa. ¿Y cómo debes empezar esta relación? Pues trata de presentarte con el profesor, hazle conocer tus metas profesionales, quizás participa más, ¿no? En la clase y a veces quizás somos tímidos y no participamos en la clase, pero aún tenemos el chance de ir durante los horarios de oficina, ¿verdad? A hablar con ellos acerca de las asignaciones, tareas, no sé, proyectos, ¿no? O tal vez hablar de la carrera, ¿no? Cómo ellos han llegado ahí, si conocen alguna persona que te puede ayudar para las prácticas, ¿no? Siempre trata de usar pues tus conexiones para eso. Otra cosa es mantenerte al día con tu curso, ¿verdad? Tratar de trabajar en ti mismo y sentarte y decir, ok, ¿qué es lo que no sé sobre esta parte? ¿Qué es lo que me falta? ¿No? Y de esa manera como que te planteas, ¿no? Una meta y hay varios recursos, ¿no? En internet, pero se empieza por una pregunta, ¿qué sé y qué no sé? No es tan simple, pero a veces pues toma tiempo, ¿no?
mantenerte al día con el curso, puedes hacer resúmenes, ¿no? O quizás puedas autoexplicarte. A veces yo estudiaba de esa manera, hablaba sola, pero de esa manera podía recordar, ¿no?, las cosas. Quizás hay pruebas anteriores que quizás otros alumnos ya han tomado, les puedes preguntar al profesor, o quizás alumnos ya de ciclos pasados, ¿no? Eh, y sí, y trata pues de evadir distracciones, ¿no? Cuando estás tratando de estudiar. Eh, Otra cosa que quería mencionar es que el objetivo pues de tomar cursos en la universidad no es para que te aprendas cada cosa que, que ves, ¿no?, en los cursos, ¿no? Porque esos son temas que más adelante van a ser, eh, por decir, viejos, ¿no? Ya no van a, eh, mucha información se da ahora, entonces lo que tienes o el objetivo de aprender en tus cursos es tú saber cómo aprender independientemente, ¿no? Porque al final cuando te gradúas va a existir nueva información acerca de tu carrera, entonces tú vas a estar solo y vas a tener que, pues, enseñarte a ti mismo esas cosas, ¿no? No es porque un tema salió de tu curso anterior, no, porque toda esa información ya va a ser pasada, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el aprender independientemente es el objetivo realmente, yo creo que es la universidad. Y por último, la comunicación, no, perdón, saber dónde acudir, ¿no? Cuando necesites ayuda. Eso es importante también, como te decía, esa mentalidad de crecimiento va a ayudarte pues a ver la vida con otra perspectiva, ¿no? Y cuando ves que estás en problemas, que no sabes por dónde empezar, pues en ese momento puedes ir a pedir ayuda y no tratar de rendirte, ¿no? No tratar de rendirte con ese obstáculo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Ujú. A ver, prender mi cámara. Hola Dani, gracias. Me impactó bastante lo que comentaste de la mentalidad de crecimiento y, o sea, primero uno es importante conocerla porque yo ni siquiera la conocía y luego pensar, ¿y ahí dónde estoy? ¿No? Y justo haciéndome esa pregunta, yo me veía como en ambos lados, entonces mi pregunta va así, puedes estar así como que en ambos lados, pero el hecho es que estés apuntando a la de crecimiento, ¿no? Exactamente, sí, como mencionaba, es algo que yo al inicio de mis cursos siempre lo digo como expectativa a mis alumnos, porque quizás ellos han escuchado estos términos, ¿no? Pero realmente es ciencia, ¿verdad? Ahora que te das cuenta, una psicóloga lo definió y ha hecho investigación y existe, ¿verdad? Pero sí, hay estos dos tipos de mentalidades y pues eso depende, ¿no? Puedes estar en un día con la mentalidad fija que no quieres o que te rindes, pero como dices, tratar de apuntar siempre, ver siempre una solución al problema, ¿no? Eso es lo que yo les digo a mis alumnos. Por ejemplo, no llegaste a terminar el proyecto, ok, está bien, pero comunícate conmigo. ¿Por qué no? Tratar de entender el por qué, ¿no? Seguro no entendiste alguna de estas preguntas o quizás pasó algo en casa o quizás no tenías la tecnología necesaria para terminar el proyecto. Y eso es lo que les digo a ellos, ¿no? Que tienen que ser sinceros porque yo
es valiosa la comunicación que tengo con ellos, eso yo les digo, y espero siempre que ellos sean pues honestos conmigo, ¿no? Porque si no son honestos, entonces ¿cómo yo voy a poder ayudarlos? ¿No? Entonces, sí, es muy, muy válido lo que dices. ¿Otra pregunta? Ok, entonces sigo y esto ya es el final. Ok, a ver. Ok, entonces, al comienzo de mi charla hablé de la tubería de STEM, ¿no? Y cómo estudiantes, pues, en este caso peruanos, ¿no? Jóvenes que están interesados en STEM, pasivamente, pues, se están yendo de estas carreras, ¿no? Dada por los diferentes factores que hay en STEM, ¿no? Estas brechas, estas quebraduras. Y así como esos jóvenes no tropezaron o fueron fallados por la tubería de STEM, yo también fui pues una de ellas, ¿no? Y aquí les voy a dar, no va a ser, quizás sea un poquito más de un minuto de mi vida, pero voy a tratar de ser breve. Ok. Esta soy yo cuando era niña. Siempre me gustaba hacer tareas, no sé por qué. Siempre estaba alegre cuando venía del colegio a sentarme y hacer tareas. Me acuerdo que en mi infancia yo quería ser profesora y claro, en ese entonces no sabía de qué, pero cuando estás niño, si se acuerdan, siempre está el jugar al profesor y los alumnos y yo siempre quería ser la profesora y les ponía tareas a todos mis primos, ¿ok? Entonces, y sí, de niña fue así. Ya luego en secundaria, como les indiqué al principio, yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Mi papá vino primero de los Estados Unidos y luego de 4 años yo viajé con mi mamá aquí a Atlanta y terminé tercero de secundaria en Perú y luego empecé la secundaria aquí, ¿no? Eh, y pues todo era nuevo, un nuevo mundo para mí, especialmente con el lenguaje, el inglés, porque yo sí lo sabía un poco leer, pero de hablar nada, porque también tenía vergüenza, ¿verdad? Por el acento. Pero en la escuela te enseñan inglés, ¿no? Y también tenía bastantes compañeros latinos que estaban pasando por lo mismo que yo, ¿no? Entonces, como era un mundo nuevo, tenía que averiguar pues el sistema educativo de este país, porque yo llegué queriendo ser doctora, ya no quería ser profesora, quería ser doctora porque me gustaban los niños y quería ser pediatra. Entonces, aquí en el colegio tuve ayuda de profesores, ¿no? Y también de asesores que como que te llaman, ¿no? A una reunión y te preguntan, ok, ¿cuál va a ser tu siguiente paso después de que te gradúes? Y ya ellos te ayudan pues a ver qué universidad quizás puedas entrar y todo eso, ¿no? Pero como decía, era bien, era todo nuevo para mí, ¿no? Navegar este sistema educativo. Y para ese entonces, ya para al final de graduarme también, había otra incertidumbre porque, como les dije, viajé con mi mamá aquí, mi papá ya estaba aquí, pero mis dos hermanos estaban en Perú. Y los papeles no salían y ya habían pasado ya como 3 años, creo, y mi
O sea, imagínense estar separados por tanto tiempo. Mis papás ya querían irse para Perú nuevamente y entonces eso indicaba que ya no iba a seguir estudiando aquí, ¿no? Y tenía que nuevamente volver a Perú y quizás investigar otra vez todo este sistema educativo de cómo entrar pues a la universidad en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es ahí como un problema que tuvimos, ¿no? Luego, finalmente pasó, nos dieron los papeles para mis hermanos pudieron venir y estuvieron para mi graduación de secundaria aquí. Y pues pude ingresar a la universidad aquí y opté no por ingresar a una universidad de 4 años, opté por ingresar a un college, a un community college o una universidad comunitaria, que la diferencia entre una universidad de 4 años es que pues es más barata y también la clase de alumnos o el número de alumnos en una clase era menor a que una universidad. Habían como 20 o 30 alumnos por clase. Comparado a una universidad, pues esas clases se dan en auditorios grandes, 100 personas, ¿no? Entonces opté por ese camino, ¿no? Porque también me beneficiaba en lo financiero, porque estaba barato, estaba cerca de la casa de mis padres y también ahí podría ahorrar. Entonces entré a ese college como premedicina, porque quería ser pediatra, como les mencioné, y apliqué a una beca para hispanos, y saliendo de la secundaria nomás, pero no me la dieron al principio, ¿ok? El primer semestre el gobierno me ayudó un poco, pero también yo estaba trabajando y ayudé a pagar mis estudios. Y luego que pasa el primer semestre, los de la beca me llaman y me dicen que justo se había dado pues una oportunidad de aceptar a un alumno más, pero que iban a entrevistar a más personas, ¿no? Porque había una lista. Entonces, me dieron la entrevista y para ese entonces mi inglés tampoco era muy bueno que digamos, ¿okay? Porque solo había estado algunos años en Estados Unidos y tenía pues esa inseguridad, ¿no? Pero no importa, con mi inglés chancado, fui a la entrevista y al final fue una entrevista larga porque cubren pues todo lo que has hecho durante la secundaria, si has hecho voluntario en la comunidad y todo eso. Entonces te preguntan por esos proyectos y ya, pero al final me eligieron y sí fue de gran bendición tener esa beca porque me acercó más a la comunidad latina aquí en Atlanta. También claro, el lado financiero, porque me pagó todos esos años que estuve ahí en esa universidad. Era una beca completa porque me pagaba hasta la gasolina que usaba para ir a la universidad, ¿no? Entonces, de gran bendición. Y pues me gradué ahí, ¿no? Estas son dos de mis amigas que hice en esta universidad. Y pues, como decía, este college comunitario solo era de 2 años, tenía que transferirme a otra universidad y es ahí donde llego a la Universidad de Georgia, ¿no? A terminar mi bachelor de biología, ¿no? Mi pregrado. Entonces, ahí todo cambió porque pues llegó, era
era una área nueva para mí, tenía que viajar más para ir a las clases, no conocía a nadie, aún estaba insegura acerca de mi inglés, las clases eran más grandes, ¿no? La cantidad de alumnos, ya no había como que esa conexión directa con el profesor, ¿no? Ya era solo un número para los profesores, y si no entendías, pues tenías que enseñarte a ti solo, ¿no? Entonces, ahí varias cosas cambiaron y, y eso como que afectó mi motivación para los cursos que estaba tomando en ese entonces, ¿no? Es ahí cuando hasta creo que jalé un curso porque no estaba motivada a estudiar esos cursos, ¿no? Como decía, perdí mi interés y tampoco los profesores ayudaban con los métodos que usaban porque solo pues iban, se paraban, daban su clase y ya, chao, ¿no? Me escuchaste y ya. Entonces, era muy, muy, muy diferente a lo que había experimentado en la otra universidad. Pero llega el momento de mi último año y llego a esta clase que es acerca de investigación. Eh, y en esta clase me doy cuenta pues que estoy ya haciendo ciencia. Realmente sí, en esta clase como que me sentí que por fin era una científica de verdad porque estaba pues haciendo todos los pasos del método científico, ¿no? Es ahí cuando me doy cuenta o recién tomo de vuelta esa motivación que perdí esos años, ¿no? Que esos años cuando entré a esa universidad y conocí el mundo de la investigación, ¿no? Y en vez de mi idea de querer ser pediatra, ya estaba como que entre dos, pediatra o quizás quedarme en la investigación, ¿no? Pero para sacarme de esa duda, pues acudí a una profesora que tenía su laboratorio en esa universidad y le expliqué mi dilema, ¿no? Fui sincera con ella y ella me abrió las puertas de su laboratorio y me dijo, eh, quizás quédate 1 o 2 meses aprendiendo, ¿no? Toma esta experiencia y ya ves qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces me gradué de mi pregrado y hice 2 meses de laboratorio con ella y me terminó gustando el tema que estábamos estudiando, me terminó gustando el tema de la investigación y decidí empezar el posgrado, ¿no? Que fue la maestría. Y pues en este tiempo, ya cuando estaba empezando la maestría, que sucedió en el misma universidad, porque me quedé ahí mismo, me llegó quería retomar la idea de eso, ¿no? Que había perdido la motivación de estudiar ciencias y que quería ayudar pues a alumnos que habían pasado lo mismo que yo. Entonces, en ese tiempo, aquí hay asistentes de profesores, ¿no? En los laboratorios o en diferentes clases, y se dio esa oportunidad para que yo empiece a enseñar, ¿no? Eh, pero en ese tiempo, pues aún seguía con esa inseguridad del inglés, pero yo con todas las ganas, ¿no? De querer ayudar a los estudiantes. Entonces, empecé enseñando, ¿no? Y las ganas de enseñar me ganó más con esa inseguridad del inglés, ¿no? Y hasta terminé, este es en el laboratorio ya en posgrado. Y aquí fue cuando fui a dar una charla en la investigación de la educación, porque me atrajo tanto el enseñar
que mi mentor me dio la oportunidad pues de hacer investigación sobre la educación, ¿no? Entonces, ahí nació esta pasión, ¿no? Por el enseñar, por el aprendizaje y todo eso. ¿Y qué más? A ver. Y pues en este tiempo tuve que lidiar pues con con balancear mi vida de investigadora también como mi vida enseñando, ¿no? Son dos mundos diferentes que requieren empeño y bastante disciplina en los dos mundos, pero al final pues traté de... de hacer lo mejor que pude en los dos eh, y pude defender mi tesis, ¿no? Para el doctorado. Y aquí me gradué, esto fue en el 2019 y mis ganas por querer enseñar le ganaron más pues a la investigación. Justo se abrió un instituto de biomedicina en la universidad donde me gradué y necesitaban instructores, profesores para enseñar a los de pregrado y algunas clases de posgrado y no dudé en tomarlo, ¿no? Entonces así fue como empecé mi carrera de docente en el 2020 en enero. Y ahora pues enseño a estudiantes de pregrado y posgrado acerca de comunicación de la ciencia, también enseño inmunología y apoyo a los estudiantes que ya están a punto de graduarse pues a conseguir pasantías o a conseguir oportunidades de investigación en los laboratorios que tenemos en la universidad. Y con y usando pues mis experiencias, ¿no? Puedo ayudar o apoyar, ¿no? Con iniciativas para tratar de reformar, ¿no? La educación en STEM, al menos empezando por mi institución y pues dar a conocer mis ideas a través de mi cuenta de Instagram, que ya la hemos mencionado anteriormente en Peruvian Pipette. Y pues en esta tubería, perdón, como que me estoy metiendo otra vez, ¿no? Pero ya no como estudiante, sino para pues quizás coger de la mano a estudiantes que fueron como yo, ¿no? Que quizás están en la decisión de irse o no de STEM, ¿no? Pero ahí estoy para poder tratar de cerrar esa brecha y que ellos pues no se salgan, ¿no? Tratar de retener a estos alumnos y que terminen pues con éxito esta carrera en STEM. Y algo muy importante que quería mencionar es que pues nunca se deja de aprender, ¿no? Aún siendo yo profesora, aún tengo que estudiar lo que yo enseño, ¿no? Tengo que estar al tanto de los temas de inmunología, los temas de comunicación de la ciencia, ¿no? Y es una profesión que elegí y me gusta mucho hasta ahora, ¿no? Y bueno, con eso quisiera terminar mi charla. No sé si tendrán algunas preguntas ustedes. Bueno, a Dani, muchísimas gracias por haber compartido todo esto y creo que a nuestra audiencia le va a ser de mucha utilidad porque dentro, más o menos como que para comentarte también el por qué quizás de tenerte aquí también es que dentro de este proyecto, queremos, estamos como que trabajando en un espacio donde podamos reunir a estudiantes de pregrado y hay esa conexión con estudiantes que ya hayan
que estén en pregrado también, pero que ya estén culminando y que se pueda compartir de cierta manera el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que todo lo que has comentado ahorita nos va a ser de mucha utilidad porque es más o menos como que una situación paralela a la que tú quizás has experimentado allá y nosotros la tenemos acá, la hemos identificado y verdaderamente como que creo que es bastante inspirador, ¿no? Entonces, no sé si, si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta, eh, puede como que prender su micro y hacerla o escribirla por el chat. Y, y si no, yo sí tenía una pregunta. Este, ¿Cómo, en tu experiencia, supongo que como en cualquier otra cosa que uno comienza, se encuentra con algunas complicaciones? Y con esto me refiero a que siempre va a haber una primera vez en la que tú vas a ser profesor o profesora, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron como las principales dificultades con las que te enfrentaste en esa primera vez y quizás cómo las fuiste solucionando en el camino? Sí, bueno, con el ser profesor, ¿no? Como que no fue, o sea, no empecé dictando clases el enero del 2020, ¿no? Después de graduarme. Eso ya lo venía haciendo desde que estaba en posgrado, ¿no? Como te digo, me llamó la atención y en ese instante aún tenía esa inseguridad por mi inglés, ¿no? Especialmente por mi dejo, no sabía si los estudiantes me iban a entender y especialmente cuando yo estaba nerviosa, quizás hablé muy rápido, entonces ahí, no, imagínate, no me iban a entender para nada. Pero al menos sabía o era consciente de lo que me preocupaba, ¿no? Entonces sabía que tenía que prepararme, ¿no? Anteriormente, practicar lo que iba a decir muchas veces. Y no estaba sola porque tenía una mentora, gracias a Dios, en esa parte de la enseñanza que le dedicó muchísimo tiempo a estos asistentes de estudiante, porque la mayoría eran internacionales, ¿okay? Y muchos eran asiáticos, de Corea, yo creo que era la única latina, me imagino, sí. En ese entonces era la única latina, había otros de la India, y bueno, estadounidenses, americanos, ¿no? Pero ella sabía que todos queríamos perfeccionar pues nuestro modo de enseñanza, pero no es que hayamos tomado clases, ¿no? Para hacer eso. Entonces como que ella se daba el tiempo en las reuniones que teníamos semanal para podernos mostrar cómo realmente se hace, ¿no? Desde hablarle a los alumnos, desde preguntarle qué tipo de preguntas, eh, hasta de escribir nuestros propios exámenes. Realmente nos estaba entrenando para ser profesores y eso fue lo que como que me motivó más a quedarme en esta carrera, ¿no? Porque ya lo estaba practicando desde un inicio y sabía que al estar ya trabajando, pues, no sé, se me haría un poco más fácil, por decirlo así, porque ya había practicado eso, pues, ya por varios años, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, está bien. Sí. Eh, Creo que Rosa tiene la mano levantada. Ujú. Ujú. Hola, sí, justo me quedó como sonando lo que mencionaste de que le pediste ayuda o consejo a una profesora para que eh, pues dé su opinión y incluso te dio esta oportunidad de experimentar, ok, es laboratorio, ¿no? Pero ese momento en el que tú defines eh,
me parece muy importante porque, o sea, independientemente de lo que te dice alguien, al Ujú. final tú tomas la decisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto en el que tú decides, ok, es esto? Porque es un poco complejo, ¿no? Por el camino que siempre quise, medicina y, o esto que al parecer me gusta más. Sí, bueno, como te digo, el tema de la investigación vino a mí mi último año ya. Y yo quería ser pediatra, como lo mencioné antes, ¿no? Eh, pero lo que pasa era que aquí para que des ese paso, ¿no? De ir a un colegio médico, porque terminas tu pregrado de biología y luego aplicas para ir a un colegio de medicina, ¿no? Así es el paso aquí. Entonces, durante tu pregrado, tú tienes que ser parte de es como una asociación o grupo, no sé, pero tienes que hacer, te hacen hacer horas clínicas, te hacen hacer tipos de voluntariado comunitario, específicamente lo que buscan los colegios de medicina, pues, ¿no? Y tienes que tomar ciertas clases para que ellos te consideren, te tienes que estar ¿qué más? Te tienes que estar preparando para un examen que es general, que se da para el colegio de medicina. Entonces eran varias cosas que me faltaban a mí en ese entonces, ¿no? Entonces yo iba pesando, es como una balanza, ¿no? Eh, y eso creo que también me ayudó a decidir, ¿no? Mucho antes de mi pasión por la investigación, ¿no? Entonces sí me gustaba la investigación, era algo nuevo, pero tenía que ver lo que estaba también enfrente mío, ¿no? ¿Qué posibilidades tenía de ir a que me acepten a un colegio médico si no tenía estas horas clínicas o quizás ese curso que no había tomado, ¿no? A comparación de la oportunidad que está al frente de, de esa, en el laboratorio, ¿no? Investigando sobre el cáncer de colon. Entonces, es siempre poner las cosas en una balanza, ¿no? Como que los pros y los contras te ayudan, creo, o a mí me han ayudado un montón al tomar una decisión. Gracias, Dani. Y bueno, creo que ya podemos ir cerrando la charla. En verdad, de nuevo, muchísimas gracias por darte este tiempo para compartir con nosotros. Y creo que todo esto nos va a servir para no solo aplicarlo en nuestra propia vida estudiantil, sino también al momento en el que quizás de nuestro camino científico tengamos que transmitir conocimiento y es creo que bastante importante ver el porqué detrás de algunas cosas, ¿no? Y creo que me pasó durante la charla que hay algunas cosas que comparo con la educación que estoy llevando y veo que están aplicando esto o quizás faltaría lo otro, ¿no? Pero creo que es ese sentido de siempre ir mejorando y siempre ir viendo cómo puedo aprender y cómo puedo enseñar mejor, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las recomendaciones, por el conocimiento, todo lo que has compartido con nosotras y nosotros. Y bueno, espero que este, mm, podamos igual seguir en contacto. Y nada, Proyecto ELA está muy emocionado de haberte traído acá y de haber contado con tu participación. Entonces, em, si pueden, siempre tenemos como que la tradición, por así decirlo, de tomarnos una foto al final. Sí. Entonces pueden prender sus cámaras si así desean y sí, para tomarnos la foto. Okay. Y bueno.
Rosita, no sé si me puedes apoyar con la foto porque yo soy malísima tomando fotos. Sí, no sé si el resto. Creo que si no, ya lo podemos ir tomando y no hay problema. Entonces, nos aviso, Rosita. Ok, 3, 2, 1. ¿Salió? Sí. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, a Rubí y Rosa, gracias por contactarme y hacer esto posible. Y pues a todos los que han asistido hoy, ojalá sí sea de mucho uso esta información que les he brindado y deseo una pasada por mi Instagram, que hay un montón de los puntos que he tocado aquí a más a fondo, ¿no? Porque aquí solo he tenido unos 45 minutos que no da mucho tiempo para explayarme, pero igual gracias por tenerme aquí y escuchar. Ok. Gracias. Que tengan buen fin de Gracias semana, a ti. chicas. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias.